Y bueno, la responsable de que a Humberto se le haga agua a la boca, la chef Lorena. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo Kike, estás, ¿cómo chef? estás? Mira, decir, niña, no importa que sea a la plancha todos los días, yo como quiera me fascina el pollo, ¿eh? Es muy buena la pechuga, sí. Muy nutritiva. Rico, Mucha saludable, fácil de preparar. Así es, y como bien lo comentaste, es saludable. Lo que vamos a hacer hoy va a ser una pechuga rellena, pero tiene una característica, no le vamos a meter nada de grasa. La vamos a cocer como un tipo vapor. Les voy a mostrar cómo. Eso está buenísimo. Pues, ¿qué te parece si nos regalan los ingredientes? Con gusto. Para ver cómo se hace esta deliciosa Apunta. pechuga rellena de queso. Vamos a verlos. Y bueno, para preparar esta pechuga del día de hoy rellena de queso, vamos a requerir 4 filetes de pechuga de pollo. 250 gramos de queso crema. Una taza de espinacas previamente desinfectadas. Y bueno, para la salsa que se va a acompañar con la pechuga, vamos a necesitar 2 tazas de hongos mixtos finamente picados. Pueden ser champiñones, setas. 2 dientes de ajo picado. 2 cucharadas de mantequilla. También una taza de crema para batir. Media cebolla finamente picada. Y como siempre, sal y pimienta. Al gusto. ¿Cómo aquí que el... Ya lo practicamos. Me falta practicarlo un poquitito más, ahí está. ¿Cómo le vamos a hacer? Así. Bueno, pero a ver. Muy bien, Ok, chef. chicos, A muy mí bien. me gruñe la tripa, como Sí, dicen, no, ¿eh? ya estamos. Ok, chicos, muy bien. Vamos a comenzar primero de este lado. Tenemos nuestros champiñones. Humberto, creo que a ti no te ha tocado saber cómo los limpiamos. No podemos lavarlos porque son porosos, entonces van a adquirir agua y obviamente a nuestra preparación le va a sobrar bastante agua. Ok. Entonces lo que vamos a hacer, me paso tantito de este lado para que se vea. Ah, sí, se ve perfecto. Le vamos a levantar con un mondador la primera capita, Ok. ¿ok? Para quitar la mayor tierrita posible. Hay gente que simplemente agarra un trapito húmedo y los Sí. limpia. Es como pelar papas, Michelle, ¿no? Exactamente, Ok. tenemos allá un bowl y vamos limpiándolo, por favorcito. Perfectísimo. Ahora vámonos acá Buenazo. con nosotros con lo divertido, Quique, muy bien. ¿De plano? De plano, es lo divertido. Ahorita te voy a enseñar por qué. Muy bien, Ok, chef. tenemos nuestra pechuga. Usted, señora, va a ir bueno, donde compra su pechuga y la va a pedir que la planeen delgadito. Necesitamos que esté delgadito, ¿ok? Es como un filetito, ¿verdad? Delgado, Así, sí, muy claro. delgadito, porque luego nos dejan Un un poquito. vistecito. Eso, así, ¿No? De pechuga. sabrosito, de Bueno, pechuga. sabrosito. Sabrosito. Ok. ¿Qué te traje? ¿Qué es esto, ¿Qué chef? es esto? Bueno, este es el papel autoadherible, lo venden en los supermercados, obviamente más chiquito. Este es como una versión como más un playo, grande. ¿no? Más Sí, industrial. exacto. No. Sí, exactamente. Ok, bueno, vámonos con esto. Vamos a comenzar primero extendiendo. En dado caso que no tengan esto en casita, porque se puede, podemos utilizarlo también con papel aluminio, pero sí es importante que nuestra pechuga quede bien sellada. Ok, vamos a hacer esto. ayudó? Pues, por favor, ¿Sí? Kika, ¿Qué aquí. hago? Aquí nada más Te usted lo no. detengo. Qué Muy amable, bien. muchas gracias. Que quede bien sellado porque como lo vamos a cocer en agua, no queremos que se nos vaya a transminar, ¿ok? Está muy bien. Vamos a colocar nuestra pechuga. Ahora vamos a agarrar, ¿me puedes pasar la sal, Humberto? Por favor, pásamelo todo acá para... Para no meternos en... Sí, para no meternos en rollos de broncas. pásame esto, pásame el otro. Vamos Pásamelo a de ponerle... allá, pásamelo de acá. Esta receta, lo mismo que siempre les comento, es como una base previa a, porque podemos rellenarla de queso crema, queso manchego, queso gouda, ponerle champiñones, jamón, lo que ustedes quieran. El queso que les guste se le puede poner. Y la verdura que a ustedes les gusten. Vamos a ponerle queso y, perdóname Humberto, Sí, no, tantito. no, Michelle. De este lado Yo yo aquí ya le tengo... detengo su rollo, chef. No se preocupe. Ahorita te va a tocar la parte divertida. Tenemos ya nuestras espinacas blanqueadas. Recuerdan, en agua hirviendo con sal, las metemos durante 5 minutos y las sacamos. Las dejamos escurrir bien y vamos a colocarlo ahí. ¿Se alcanza a ver? Ok, Mira, ahí qué rico. viene la parte divertida. A ver, allá en casita quiero que se vea esto. Eso. ¿Cómo? Vamos a enrollar como una especie de taquito. Así. ¿Ok? Ya que lo tenemos así, le vamos a meter obviamente las puntitas, que quede todo bien Para que se sellado. selle, ¿no? Y no se Exactamente. nos desparrame Exacto. el relleno. Y ahí le levantamos más o menos, eso, ¿no? muy bien. Exactamente parecido. Mira. Aquí lo vamos a ir sellando lo más que se pueda y aquí vamos a cortar, Quique. Muy bien. Ok, ya que lo tenemos aquí, Quique, tú me vas a hacer favor de hacer esto como un tipo dulce, ¿ok? Ay, a ver.
Por favor, a ver, inténtalo. Lo vamos a ir enrollando, eso, como si fuera un tipo dulce. Ustedes van a ir viendo que se va a ir haciendo poco a poco más compacto. Se empieza a apretar. Exactamente, ¿verdad? ahí lo dejamos. Así. Ahora, ya que lo tenemos así, le ponemos otra capa de tal manera que quede bien, bien cubierto. Ya Son que dos capas entonces, chef. Mira, Sí, chef, a ver, para te que ayudo, quede. Rodete. Muchas gracias, Por Kike. Este ya es favor. más rápido. Por favor. En agua hirviendo lo vamos a meter, lo vamos a sumergir, que quede bien tapado. Con el plástico. Con el plástico. Esto es precisamente para cocina. O sea, no se preocupen, ni se va a derretir ni se va a fundir. ¿Ok? Lo vamos a meter en agua hirviendo aproximadamente durante unos 20 minutos. Vamos a notar que cambia de color. Vamos a sacar. Oye, chef, una pregunta. Dime, Kike. Hace un momento comentaste, si no contamos con este plástico, lo podemos hacer con papel aluminio. El papel aluminio también lo podemos meter al agua. Claro, ¿Sí? claro, Ok. pero lo que les comentaba, necesito un poquito más de capas porque el papel aluminio no se va a pegar tanto como el plástico. Entonces vamos a necesitar un poquito más de capas. Muy bien. Ya que lo tenemos así, ok, vamos a abrirlo. Ah, ya lo tenemos ahí, Humberto. Muy bien. Claro, pues aquí hay eficiencia, mi Dios chef. mío, esto es rápido. Esto es rápido. Vamos a agregar rápidamente. ¿Me puedes ir abriendo el pollito, Claro Kike, que por favor? sí. Sí, porque ya tenemos hambre, chicos, ya Yo ya es traigo hambre, hambre, sí, chef. ya. Ya es jueves, para mí ya huele a fin de semana. Vamos a agregar en un sartén para hacer nuestra crema cebolla, ajo y los cebolla. champiñones. Se tienen que cocer, tienen que reducir. Aquí eran un poquito más picaditos, Humberto, pero no importa, los vamos, Reprobado en picar los champiñones el día de hoy. los vamos a meter en la licuadora ya que estén cocidos y vamos a agregarle crema. Entonces repito, ay, esto no era así. Mira. Ah, muy bien, Quique. ¡Qué Ok. bonito! Vamos a dejar que se cuezan, que reduzca y vamos a agregar la crema. Ya que están cocidos, los vamos a meter a licuadora. Ok. ¿Cómo nos va a quedar? Aquí digo, por cuestiones de tiempo, nos va a quedar en esta consistencia. ¿Se alcanza a ver allá en casita? La consistencia y ese color para Este saber. color, exactamente. Ok. Pues el de los champiñones, chicos. Qué, Muy qué bien. delicia. Ya que lo tenemos así, pues solamente vamos a montar, chicos. Y Parece tan, como un tan. tamal eso, chef, ¿no? Sí, pero no sabe a tamal y es muy No, rico. yo ¿Observan sé cómo que se no. ve? Yo sé Dios que mío, no. qué rico. Ay, Dios, ya. Pues yo no sé ustedes, chicos, pero yo ya casi estoy. Pues ya nada más montamos, chicos. ¿Ya? ¿Y de plano? Y tan tan. Oye, pues, Facilito, ¿no? Pero a ver, por si no Beto. apuntaron los ingredientes, vamos a repetir los ingredientes. Vamos a ver. de este delicioso platillo. Para preparar esta deliciosa pechuga rellena de queso necesitamos 4 filetes de pechuga de pollo, también 250 gramos de queso crema. una taza de espinacas previamente desinfectadas, Y para la salsa, con la cual se acompaña, 2 tazas de hongos mixtos finamente picados, ya sea champiñones, setas, lo que usted quiera. lo que le guste. También son 2 dientes de ajo picado, 2 cucharadas de mantequilla, una taza de crema para batir también media cebolla finamente picada de preferencia. y como siempre con el ingrediente secreto, la sal y pimienta al gusto. Oye, Y eso tan, tan, está y nos queda- buenazo. Oye, Ve qué che, bonito pero- se ve. Oye, es que se ve, che, pero Y así muy al pro, saber. como decimos en mi tierra, muy pro se ve esto.